En la más reciente entrevista concedida por el presidente Bukele, este revela algunas curiosidades de su vida y algunas curiosidades también de cómo gobierna él El Salvador. Incluso envía un mensaje a todos los países de Latinoamérica y les da la clave de cómo pueden aplicar el modelo Bukele para erradicar la delincuencia, tal y como él lo hizo aquí en El Salvador. Algunas preguntas malintencionadas que le hizo la periodista que lo entrevistó, en lugar de incomodarlo, hizo que revelaran muchos datos interesantes del actual gobierno de El Salvador. Así que vamos a analizar la más reciente entrevista del presidente Bukele. Vamos con la información. Hace unos días se hizo viral la noticia de que el presidente Bukele apareció en la portada de la revista Time. Me pareció curioso de que muchos comunicadores o la mayoría de los comunicadores acá en El Salvador solo mostraran que la noticia fue que apareció en la portada y medio leyeron lo que es el título de la entrevista, pero no se dieron a la tarea de leer la entrevista completa y hablar sobre las respuestas que dio el presidente Bukele a las preguntas que le hizo la periodista. Así que para eso es este espacio, para analizar esta entrevista y los datos curiosos que dejó ver el presidente Bukele en cada una de sus respuestas. Incluso envió un mensaje a todos los países de Latinoamérica para que puedan aplicar el modelo Bukele y les dio la clave para que puedan aplicar el modelo Bukele a cada uno de sus países. Empecemos con una de las preguntas que le hizo la periodista a Bukele y que me llamó mucho la atención porque fue un tema que analizamos en un video anteriormente. La periodista le preguntó si él era un político de izquierda o de derecha, ya que como todos sabemos él nació en un partido de extrema izquierda. Y bueno, su forma de gobernar dice lo contrario, que él es de derecha. Y creo que ella hizo esta pregunta porque hace unos días o un par de meses se dio la polémica de que lo tildaron al presidente Bukele de que era un socialista, o sea, un político de izquierda. A lo que Bukele respondió que si bien es cierto, él nació en un partido de extrema izquierda, ahora estos dos términos, izquierda y derecha, ya no van acorde o ya quedaron desfasados, ya no van acorde con estos nuevos tiempos o la modernización de la política. La izquierda y la derecha son ya dos términos que han quedado en el olvido o son algo anticuados, dice el presidente Bukele, ya que esto nació gracias a la Revolución Francesa, donde había que elegir un lado, a la izquierda o la derecha, pero que ahora ya no tienen vigencia porque en ese entonces había otro contexto social y político diferente al que tenemos ahora. Me llamó la atención su respuesta porque básicamente fue la conclusión a la que llegué en el video aquel, aquí se los muestro, donde analicé la postura política del presidente Bukele, analizando si era de izquierda o de derecha. Y es que hace ya varios días se le cuestionaba ser de derecha o ser liberal libertario porque adoptó unas políticas que son propias de la izquierda, como por ejemplo los agromercados. No el hecho de crear un mercado, sino el hecho de regular precios al mercado. Y creo que por ahí iba la pregunta de la periodista, para desenmarañar de una vez por todas esta polémica. Y recordemos que incluso un analista político muy reconocido como es Juan Ramón Rayo, que es un especialista en economía y en política, pues él mismo fue quien criticó y cuestionó al presidente Bukele por haber hecho estos agromercados, que son una medida que viene a ser un poco socialista o de izquierda. Yo le respondí en ese video a Juan Ramón Rayo diciendo que básicamente estas dos posturas, izquierda o derecha, aquí en El Salvador ya no son bien vistas. Recordemos, el FMLN y Arena ya quedaron en el olvido, ya son políticos o partidos políticos que la gente ya no los quiere ni ver en pintura. Entonces, aquí en El Salvador la gente clamaba por un político de centro, o sea, un político que no se inclinara por ninguna de estas ideologías, porque acá en El Salvador fracasaron básicamente esas ideologías. Recordemos que el Arena tuvo su tiempo en el poder y también el FMLN, y ambos no hicieron nada. Básicamente la izquierda y la derecha acá en El Salvador son algo despreciable y es algo que la gente ya no quiere. Por eso nació la figura del presidente Bukele, que fue un político más de centro, ahora se ha inclinado más hacia la derecha,
pero la gente ha estado de acuerdo con eso. Si no, veamos todo el respaldo que ha recibido los últimos años. Les dejaré al final de este video un enlace directo hacia ese video por si quieren verlo, que estuvo muy interesante, donde analicé esta postura política del presidente Bukele y llegamos a esa conclusión de que acá en El Salvador ya se acabó el bipartidismo y es momento de hacer nueva política. También le preguntan a Bukele si un día va a terminar el estado de excepción, si El Salvador puede tener éxito luchando contra la delincuencia sin el estado de excepción. A lo que el presidente responde que sí se puede, pero que aún no es tiempo de quitar el estado de excepción, ya que todavía quedan unos 8,000 a 9,000 pandilleros que están escondidos en El Salvador, y muestra de ello son las capturas que diariamente se están haciendo de algunos pandilleros que han quedado por ahí rezagados. También él menciona que hay colaboradores de pandilleros que todavía andan sueltos. Son personas que no cometieron un delito directo o no cometieron un delito tan grave como para ser enjuiciados y que tengan antecedentes penales, pero que sí colaboraban con las pandillas y que tienen que ser encarcelados o tienen que pagar por esos delitos. O sea que aún queda mucho trabajo por hacer, y recordemos que también ese fue otro video que yo hice acá donde analizamos la actualidad de lo que es el régimen de excepción y de las capturas de los pandilleros, que concluimos que no se puede todavía levantar el estado de excepción porque hay muchos colaboradores que básicamente son la familia de los pandilleros que han quedado ahí. Y hablé también en ese video de que prueba de que estos colaboradores son familiares de los pandilleros es que han apoyado ciegamente a esta diputada, que ya todos sabemos que los votos que ella recibió en las pasadas elecciones fueron votos de familiares de pandilleros, porque es la única que está abogando porque suelten a los pandilleros del SECOT. Ella dice que está pidiendo que suelten a los inocentes, pero ¿cómo vamos a determinar si son inocentes si no hay todavía un juicio? Además, en el SECOT hay personas que hasta confiesan haber cometido decenas de crímenes. Entonces, no entiendo qué es lo que pide la diputada, pero por eso muchas personas allegadas a las pandillas la siguen. También les dejo un acceso directo a ese video al final de este para que puedan ir a verlo. Y aquí Bukele le tira un dardo, un pequeño dardo a aquellos organismos internacionales que están a favor de los derechos humanos, entre comillas, porque están a favor de los delincuentes y no de los ciudadanos que son inocentes. Pues él dice que estos organismos internacionales estaban acusando al gobierno de El Salvador de que estaban torturando pandilleros o que los estaban maltratando. Entonces él les dice por medio de esta entrevista que muestren las pruebas, porque han venido diciendo esto desde hace años, desde hace casi 3 años. Entonces que muestren las pruebas, porque no hay ninguna prueba que diga que sí, el gobierno está torturando, como ellos lo dicen, a los pandilleros. Los mismos que están acusando al gobierno de hacer treguas con las pandillas, de darles beneficios para que acabaran con la delincuencia, son los mismos que acusan al gobierno de estar torturando a los pandilleros. Entonces, ¿de cuáles beneficios hablan? Eso fue lo que dijo el presidente Bukele para sustentar lo que él estaba hablando. Y tiene toda la razón, porque se contradice mucho esa narrativa de que el gobierno hizo pacto con las pandillas y después dicen de que el gobierno los está maltratando. Entonces no se ponen ni siquiera de acuerdo en el cuento que van a contar. También dijo que la única finalidad que ellos tienen es que este modelo de Bukele no se replique en otros países de Latinoamérica. Por eso es que lo están criticando de esta forma. Obviamente los reos que fallecen en las cárceles de El Salvador es por causas naturales o por vejez o por alguna enfermedad que tienen ya preexistente. Pero dice también el presidente Bukele que la tasa de mortandad en prisiones de Estados Unidos es incluso mayor que la de prisiones acá en El Salvador. Y con eso básicamente desmonta la teoría de que gracias al gobierno algunos reos están muriendo acá en las cárceles de El Salvador. Eso es mentira.
También el presidente respondió a las críticas de algunos que le cuestionan que por qué les está dando una alimentación tan pobre a los reos del SECOT, por qué solo frijoles, queso y tortilla. Pues él dice de que no les va a dar carne, ni pollo, ni camarones a aquellos que fueron responsables de arrebatar la vida de miles de salvadoreños. Y esos salvadoreños inocentes comiendo frijoles, queso y tortilla. No puede ser que los que arrebataron la vida de salvadoreños estén comiendo mejor que las víctimas de estos delitos. Y peor aún, que las víctimas o estas personas que han tenido familiares que fueron víctimas de las pandillas, ellos tengan que pagar impuestos por comer frijoles y con esos impuestos se le va a comprar pollo o carne a los reos. Eso no va a suceder, dijo Bukele. No tiene sentido y no es justo que los inocentes tengan que pagar por la alimentación de aquellos que arrebataron la vida de sus familiares. No puede ser así. Ahora, el presidente Bukele también les hace un llamado a los países de Latinoamérica que todos aquellos que quieran replicar este modelo de Bukele a sus países pueden pedirle ayuda al gobierno de El Salvador y con gusto, dice el presidente, les ayudamos a que puedan aplicar este modelo en sus países. La periodista le pregunta que si él ve adecuado que en otros países también se aplique el estado de excepción para combatir con las pandillas y él le dice que es totalmente válido. El presidente Bukele le dice de que incluso es una herramienta necesaria para poder combatir directamente a las pandillas o a la delincuencia, porque muchas veces en muchos países de Latinoamérica el sistema de justicia no presta las garantías necesarias como para poder combatir efectivamente a la delincuencia. Entonces se tiene que recurrir a herramientas como el estado de excepción y que es totalmente válido. Y él lo dice de esta forma porque también muchos organismos internacionales han criticado esta metodología, pero él le dice a estos países de Latinoamérica que no tengan miedo de aplicarla porque es la única forma de salvarse de este cáncer de las sociedades que es la delincuencia. Bukele comenta que antes, por la inseguridad que vivía El Salvador, él tenía que andar con guardaespaldas y con camionetas blindadas. Y un día reflexionó sobre esto y que quiso cambiar, o mejor dicho, cambió su seguridad por la de los salvadoreños. Entonces él combatió a la delincuencia, venció a la delincuencia y ahora los salvadoreños pueden andar tranquilamente por las calles y ni modo, a él le toca siempre andar con guardaespaldas y con camionetas blindadas porque se ha vuelto ahora un blanco para las pandillas y para muchos grupos de crimen organizado. Ese es el precio que hay que pagar, dice el presidente Bukele, por traer seguridad al país y que muchos políticos no están dispuestos a pagar ese precio, obviamente porque viven tal vez en países donde hay delincuencia un poco diferente, digámoslo así, no pandillas, sino que más grupos organizados incluso internacionalmente. Hubo una pregunta que la periodista estuvo insistiendo mucho, haciéndola mucho, quizás para que el presidente tuviera algún desliz y dijera algo polémico o que básicamente dijera algo que arruinara su imagen, su propia imagen, pero la periodista básicamente le estaba preguntando si él no ve que es algo autoritario que un solo partido esté como funcionando correctamente acá en El Salvador o como que esté dominando un solo partido acá en El Salvador y en la asamblea. A lo que Bukele le respondió básicamente en muchas palabras porque estuvieron redundando mucho sobre este tema, pero le responde de que no hay un solo partido, son muchos partidos. Que la gente no prefiera a los demás partidos ya es diferente, ya no es problema de él. Porque recordemos que fue el 86% aproximadamente de aprobación que tuvo, o mejor dicho, de votos que tuvo el presidente Bukele en las pasadas elecciones. Entonces no es que no existan otros partidos, sino que la gente ya no confía en esos partidos y se aboca más por el partido oficialista de Nuevas Ideas, en su mayoría. Pero sí recordemos que todavía existe Arena, todavía existe el FMLN,
Y todavía está Vamos y toda la oposición básicamente. Y él le responde de que muchas personas critican al gobierno diciendo que es una dictadura, que aquí en El Salvador hay dictadura y hay un régimen, pero que muchos salvadoreños, o mejor dicho, el 98% de los salvadoreños de la diáspora que viven en otros países del mundo, fuera de El Salvador obviamente, votaron por el presidente Bukele. Entonces, ¿cuál dictadura? Si allá en los países donde no hay dictadura, la gente votó por él. Le preguntó también sobre su reelección, que si él piensa reelegirse nuevamente, y él le dice que ya no, que ya lo habló con su esposa y que ya no quiere reelegirse y de todos modos ya no puede porque la Constitución no lo permite. Él así lo dice, pero recordemos que está en manos de la actual asamblea el poder cambiar la Constitución en los artículos que a ellos les dé la gana. Entonces, muy probablemente vamos a ver muchos cambios en la Constitución y pueda que se quite ese, digamos, camisa de fuerza que tiene el presidente para poder reelegirse. Bueno, ya se verá más adelante. Y luego le pregunta a la periodista que si le molesta que le digan autoritario. Ella estaba, pero machacando y machacando con lo mismo de que es autoritario. Él le dice de que sí le molesta y a la vez que no. Le dice que sí le molesta porque la gente que lo hace por las razones equivocadas. O sea, los que le dicen autoritario no tienen argumentos válidos para decírselo. Y que no le molesta porque ya se está acostumbrando. Y vean lo que hizo la periodista. Como vio que sí un poco le molestaba que le dijeran autoritario, le pone a la portada el autoritario más popular del mundo. O sea, díganme si no hay cierta inclinación hacia la oposición por parte de la revista Time. Bueno, recordemos que hace unos años el mismo Bukele criticaba un poco la revista Time diciendo de que ya no tenía mucha relevancia como antes y que ya no era lo mismo aparecer en la portada que como lo era antes. Entonces por ahí puede venir un poco el enojo de la revista para con Bukele. Le preguntaron también sobre el Bitcoin, a lo que él respondió que no ha tenido la aceptación que él esperaba que tuviera. Y eso es cierto, porque puedo decir que quizá el 80-90% de los salvadoreños no usan el Bitcoin y no usan tampoco la Chivo Wallet. Y recordemos, los que la usaban tuvieron problemas de que incluso hubieron hackeos masivos en esta plataforma. Pero también menciona que el Bitcoin ha ayudado a volver más popular El Salvador en el mundo y a atraer más turismo, lo cual también es cierto, porque recordemos que desde que el Bitcoin ha sido como implantado acá en El Salvador como moneda de curso legal, pues hemos tenido más popularidad alrededor del mundo. Muchas personas admiran a la gestión del gobierno y recalca también que ha traído inversión extranjera, lo que es el Bitcoin sumado al turismo. Y esto también es cierto. Recordemos que incluso el hijo de Donald Trump quería o quiere tener acá propiedades en El Salvador y poner hoteles, etc. Y remata diciendo que todavía hay algunos proyectos que se pueden hacer con el Bitcoin, o sea, como revelando que vienen proyectos en el futuro. Esperemos que se puedan concretar algunos proyectos que han quedado pendientes, como lo son los bonos Volcán o también Bitcoin City. Termina la entrevista diciendo que ya no ofrece muchas entrevistas a algunos periodistas porque considera que es una profesión que ya se ha vendido. O sea, ya no hay periodismo, sino que hay propagandismo. O sea, él dice que ahora el periodismo solo busca hacer propaganda, vender sus ideas o perseguir únicamente sus intereses, no como antes, que sí se buscaba informar a la población. Y básicamente ahí le tiró un dardito a la misma periodista que lo estaba entrevistando, aunque él le aclaró que no lo decía por ella, pero sí vimos una tendencia, unas preguntas un poco tendenciosas de la periodista hacia Bukele, así que creo que le cayó un poco también a ella. Muy bien, esto fue lo más interesante de la entrevista que dio Bukele a la revista Time. Espero que les haya gustado. Si fue así, suscríbanse al canal y no olviden activar la campanita para que YouTube les mande una notificación cuando yo suba un nuevo video.
También compartan este video con su familia y amigos, dejen su like y comenten qué les pareció esta entrevista, qué les parece todo lo que habló el presidente Bukele detalladamente como se los acabo de mostrar. Te leo en los comentarios. Por acá les dejo los videos que les prometí en el transcurso de este video, ahí pueden accesar a ellos y les agradezco por estar pendientes del canal y nos vemos en el siguiente video.